Hola, compañero de YouTube. Mi nombre es Iván Gabriel y soy profe particular de Ciencias Exactas. Bienvenidos a mi canal, un espacio ideal para los apasionados por los ejercicios académicos. En esta oportunidad quería traerles un ejercicio o una actividad de una conocida página de internet llamada altillo.com, que básicamente almacena todos los que serían exámenes o modelos de parcial, incluso de finales, ¿sí? De diferentes carreras de grado, en relativas a diferentes universidades, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, extraje un ejercicio del área de álgebra y geometría analítica, ¿sí? Entonces, sin nada más que agregar, empecemos. Muy bien, compañeros, estamos de vuelta. Ahora pueden comprobar en este momento que tenemos aquí delante de nosotros una ecuación, bueno, polinómica. Básicamente sería una función polinómica, ¿no? Entonces lo que nos piden en esta actividad es poder resolver sus posibles soluciones, teniendo en cuenta también tanto sus soluciones reales y sus soluciones complejas, ¿sí? Ahora vamos a verlo más detenidamente. Lo que podemos hacer, obviamente, sí, en todo procedimiento en el que se nos pide resolver una ecuación polinómica es siempre igualar a cero, ¿sí? Entonces, siempre que la función esté igualada a cero, se va a poder resolver encontrando básicamente sus ceros o raíces, su conjunto de solución o sus valores que resuelven esta ecuación. Bueno, o que verifican esta igualdad también se puede decir. Entonces acá, primero que nada, igualamos a cero y luego lo que hacemos es sacar como factor común, ¿sí? El menos 1, ¿sí? Esto básicamente no es obligatorio, ¿no? Porque podemos incluso tener en cuenta a ese coeficiente principal menos 1, ¿no? Pero generalmente es recomendable en algunas áreas de las ciencias exactas que el coeficiente principal sea positivo y que no haya nada ahí, ¿sí? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, ahí para poder resolver ese detalle es sacar factor común menos 1, ¿sí? Entonces esto nos quedaría así. 0 es igual a menos, paréntesis, x a la cuarta, menos 3x al cubo, más 2x al cuadrado, más 2x menos 4 y cerramos paréntesis. Es decir, ese polinomio se conserva igual, solamente que cambian todos los signos de cada coeficiente, ¿sí? Bien, ahora lo que hacemos es básicamente empezar a factorizar, ¿sí? En este caso vamos a utilizar lo que sería la teoría del teorema de Gauss, ¿sí? El teorema de Gauss lo que hace, en pocas palabras, es pasar de un polinomio a su forma factorizada, ¿sí? Encontrando sus posibles ceros o raíces. Pero lo que tenemos que tener especial hincapié es, primeramente, en el término independiente, ¿sí? El que no tiene la variable, y en el coeficiente principal, ¿sí? Primero vamos a trabajar con el término independiente, que en este caso, ¿sí? Dentro de ese paréntesis es menos 4. O sea que vamos a ubicarnos primero en ese. Acá vamos a poner que estamos hablando del término independiente. Muy bien. Entonces, en este caso, su término independiente, como ya les dije, sí, sería el número que no tiene variable, ¿sí? Sería en este caso menos 4. Ahora lo que hacemos seguidamente es empezar a encontrar los divisores de ese término independiente, es decir, los números que pueden dividir este número y que su resultado o su cociente sea un número entero. Los posibles divisores del menos 4 en este caso serían en este caso, bueno, siempre va a estar el 1, siempre se consideran los signos más y menos, ¿sí? Porque también se puede considerar los valores negativos. Más y menos 1, más y menos 2, más y menos 4, ¿sí? Entonces, generalmente en el teorema de Gauss, ¿sí? Lo que hacemos es primero agarrar al término independiente, sacarle sus divisores y también hacer exactamente lo mismo con el coeficiente principal. Pero como en este caso en particular, ¿sí? Tenemos una actividad o un caso en el que el coeficiente principal directamente es menos 1 o simplemente es 1, ¿sí? Directamente no haría falta hacer eso, ¿sí? Si en este caso, o si presentara una circunstancia, ¿no? Donde el coeficiente principal no fuera 1, lo que hacemos es agarrarlo y también hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, con los divisores, con el término independiente, ¿sí? Sacarle los divisores al coeficiente principal y luego dividirlos por los divisores del coeficiente principal, ¿sí? Que en algunos libros aparece como la fórmula de P dividido Q, ¿sí? Pero en este caso ya no haría falta, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestras posibles raíces, ¿sí? Que serían las que están en ese conjunto, ¿sí? Esos tres valores, lo que hacemos es directamente ahora pasar a lo que sería la división por Ruffini, ¿sí? La cual nos va a permitir, en pocas palabras, encontrar la nueva forma de ese polinomio, ¿sí? Su forma reducida, ¿sí? Reducida a un grado. Entonces, ahí arriba lo que hacemos es siempre poner los coeficientes, perdón, las variables, ¿sí? Ordenadas por grado de mayor a menor. En este caso, la mayor sería de grado 4. Y luego lo que hacemos es poner sus coeficientes exactamente abajo, ¿sí? Para que no nos perdamos a qué corresponde cada uno, ¿sí?
Recuerden que, por ejemplo, al término independiente también podemos llamarlo como que su variable está elevada a 0, ¿sí? Porque eso simplemente es 1. O sea que ahí directamente pondríamos un menos 4. Acuérdense que obviamente estamos hablando de lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Muy bien, ahora lo que hacemos es trazar esta estructura, ¿sí? Que es similar a la estructura de la división por la división de Ruffini. Muy bien, entonces lo que hacemos es ahora empezar a considerar a las posibles x, las posibles variables, como aquellos divisores del término independiente, ¿sí? En este caso porque no hubo necesidad de dividirlos por el coeficiente principal, que directamente es 1, ¿sí? Entonces, mis posibles valores de x, por ejemplo, lo que yo pondría acá, bueno, primeramente tengamos en cuenta también, sí, que empezamos, sí, bajando el primer coeficiente principal, sí, lo bajamos, en este caso sería 1, y lo bajamos para abajo, sí. Y luego, lo que esté dentro de esa estructura, sí, de esa estructura, similar a la división, va a ser siempre una suma, y lo que esté abajo va a ser siempre un producto por esa posible raíz, sí. Entonces, primero bajamos el 1, sí. Muy bien, lo depositamos ahí y ahora escogemos a una posible raíz. En este caso, escogeremos el valor menos 1, ¿sí? Que está dentro del conjunto que antes mencionamos, ¿sí? Menos 1 por 1, ¿qué me va a quedar? ¿Sí? Acá directamente mencionamos eso, ¿sí? Que dentro de las estructuras se hace la suma y afuera o abajo se hace el producto, ¿sí? Bueno, menos 1 por 1 va a quedar directamente como menos 1 dentro de la estructura, ¿sí? Y vamos a tener que sumar, ¿sí? Ese menos 3 con ese menos 1 dentro de la estructura y ponerla abajo. Va a quedar menos 4, sí, muy bien. Ahora es menos 4 por menos 4, que va a ser 4, ¿sí? Muy bien. Entonces sumamos 2 más 4 y nos va a quedar un total de 6, ¿sí? Ahora sería menos 1 por 6. Nos quedaría menos 6, muy bien. Y ahora lo que hacemos es sumar, ¿sí? 2 con menos 6, menos 4, ¿sí? Entonces, por último, multiplicamos menos 1 por menos 4 y vemos ahí, verificamos que si sumamos ese último, bueno, esos últimos números nos va a quedar 0, ¿sí? Es lo que necesitamos saber, es lo que necesitamos conseguir, ¿sí? Porque si el resto me da 0, significa que eso es una raíz, una posible raíz que verifica esa igualdad por 0, ¿no? Anteriormente mencionada. Ahora comprobamos también, sí, que ahora nuestro polinomio, sí, se redujo un grado, ¿sí? Y los coeficientes que pertenecen a ese polinomio, sí, son los que quedan abajo, ¿sí? O sea, el 1, el menos 4, el 6 y el menos 4, ¿sí? Completamos con sus variables correspondientes reducidas a un grado, o sea que al 1 le corresponde ser el coeficiente principal, mejor dicho, el coeficiente principal exacto de x al cubo, ¿sí? El menos 4 le corresponde ser el coeficiente de x al cuadrado, ¿sí? Y 6 le corresponde ser el coeficiente de x simplemente, ¿sí? Siendo ahora, de nuevo, el término independiente menos 4, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, ahora lo que hacemos es, por ejemplo, si queremos encontrar el otro paréntesis que nos corresponde, es despejando esa x igual a menos 1 y nos va a quedar x más 1 igual a 0, ¿sí? El c que está ahí va a cumplir la función del nuevo paréntesis, el primer factor que vamos a encontrar, ¿sí? Bien, entonces, para poder corroborarlo, lo que hacemos es escribirlo abajo, ¿sí? Ahora nuestra función px, ¿sí? o p en función de x, va a ser igual a 0, obviamente, sigue siendo 0, y ahora ponemos el negativo que está siempre enfrente, corchete, y ahora como primer factor vamos a poner el que encontramos, ¿sí? Que sería x más 1, ¿sí? Porque básicamente la posible raíz que encontramos primero es menos 1, ¿sí? Acuérdense que en la forma factorizada, así como la escribimos anteriormente, del polinomio, todas las x, en todos los términos, en todos los factores hay un negativo, ¿sí? Si en este caso mi x es menos 1, va a ser menos y menos, va a quedar más, ¿sí? Bueno, entonces, el otro paréntesis va a ser directamente el polinomio reducido, ¿sí? Y corroboramos que si nosotros llegáramos a multiplicar lo que está abajo, ¿sí? Haciendo esa distributividad, nos quedaría el polinomio original, ¿sí? Obviamente con el negativo factorizado, ¿sí? Bueno, entonces, como todavía podemos seguir factorizando este polinomio nuevo, ¿sí? Lo que hacemos es ahora enfocarnos en el que tiene el grado 3, ¿sí? Y como se puede básicamente aplicar también Ruffini, hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Primero, luego los coeficientes, luego la estructura, luego los posibles valores de x, ¿sí? Que siguen siendo los mismos, ¿sí? En este caso, vamos a escoger como posible solución, obviamente sabiendo cuál es la correcta, ¿no? Sería en este caso, bueno, bajamos el 1 y ahora escogemos una posible solución, una posible raíz, ¿sí? En este caso sería 2. Entonces multiplicamos 2 por 1, lo depositamos arriba, ahora sumamos dentro de esa estructura, sería menos 4 más 2, menos 2. En este caso 2 por menos 2, menos por más va a ser menos y 2 por 2, 4, ¿sí? Sumamos ahí, va a ser 4 menos 6, ¿sí? En este caso sería 2 y ahora tenemos 2 por 2, 4, ¿sí?
Muy bien, y en este caso nos quedaría 4. Otra vez verificamos que si escogemos como posible raíz a ese 2, básicamente nos quedaría un resto 0, ¿sí? O sea que ese valor de x, esa raíz, también verifica la igualdad de que el polinomio me va a dar 0, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahora, bueno, es reducir el polinomio que teníamos antes, ahora va a ser de grado 2, ¿sí? Y va a quedar sus respectivos coeficientes, ¿sí? Luego reescribimos de nuevo el polinomio original, ¿sí? Va a ser siempre igual a 0, obviamente, el negativo delante, el corchete, el primer factor que lo habíamos encontrado anteriormente, x más 1, y completamos con el que encontramos recién, ¿sí? Que en este caso sería despejar ese 2 que tenemos ahí y nos va a quedar x menos 2 igual a 0. Es decir, que ese también es un posible factor, ¿sí? Una posible solución, ¿sí? O está incluido en la forma factorizada del polinomio original, ¿sí? Y ahora tenemos, muy bien, tenemos lo que sigue, ¿sí? Que sería el polinomio reducido de grado 2. Muy bien, con sus respectivos coeficientes. Entonces, hasta acá sí lo que vemos es que el conjunto solución están incluidos, sí, los valores que encontramos anteriormente, el menos 1 y el 2, ¿sí? Y ahora lo que hace falta para encontrar el resto de las posibles raíces, ¿sí? Es factorizar el de grado 2, ¿sí? Porque se sigue pudiendo factorizarse, ¿sí? Pero antes de eso, bueno, acá vamos primero a anotarse los valores, ¿sí? Una posible raíz es menos 1, otra es 2, ¿sí? Para seguir encontrando los que siguen, directamente habría que factorizar ese trinomio que está ahí, ¿sí? X al cuadrado menos 2x más 2, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos exclusivamente en ese valor. Lo que hacemos es copiarlo exactamente igual y como vemos o verificamos que es una cuadrática, podemos factorizarlo por el método de Bhaskara, la fórmula resolvente o la fórmula general, ¿sí? Que básicamente trabaja también con los coeficientes, ¿sí? Incluso también una aclaración, ¿no? Que también podría seguir utilizándose el método Ruffini, ¿sí? Pero por un criterio visual, ¿sí? Un criterio de practicidad, vamos a utilizar este método, ¿sí? Entonces ahí tenemos la fórmula de Bhaskara. Muy bien, reemplazamos sus respectivos coeficientes, nos queda de esta manera, resolvemos y vemos y llegamos a esta forma, ¿no? Sería 2 más menos raíz cuadrada de menos 4. Y aquí tenemos una advertencia muy importante, ¿sí? Verificamos ahora, lo podemos ver así, de una manera bastante evidente, que el radical o el discriminante de esa raíz, ¿sí? El que está ahí, es negativo, ¿sí? Y en los números reales o en el campo real no se admiten las raíces de índice par que sean negativas, ¿sí? El radical nunca puede ser negativo, es una restricción dentro de los reales, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir acá? ¿Sí? Que las siguientes soluciones de este polinomio, sí o sí, van a pertenecer al campo complejo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es verificar cuáles son esos, cuáles son esos valores, ¿sí? Continuamos aquí y lo que hacemos es, bueno, ahí reconocemos que el discriminante sí es negativo. Muy bien. Entonces, una vez que ya lo afirmamos rotundamente, necesitamos encontrar esas soluciones que están dentro del campo complejo, ¿sí? Entonces, aquí continuamos. Acá lo añadimos por las dudas, ¿sí? Que estas X no pertenecen al campo real, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos es enfocarnos de nuevo en la parte en donde nos quedamos, ¿sí? Acá podemos, por ejemplo, sacar, podemos factorizar ese menos 4 y describirlo como 4 menos 1, ¿sí? Por menos 1, disculpen, ¿sí? 4 por menos 1 básicamente es lo mismo que menos 4, ¿sí? Entonces, aplicamos esa propiedad de la radicación, ¿sí? Que si tenemos tenemos un factor, ¿sí? O un producto, una multiplicación dentro de un radical, ¿sí? Podemos directamente para separarlos en dos raíces del mismo índice, ¿sí? Entonces nos va a quedar 2 más menos, corchete, raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Aquí es donde podemos ver visualmente ese componente del campo complejo, ¿sí? El campo complejo sí trabaja con el eje imaginario, ¿sí? El conjunto imaginario, que en este caso arrancaría con, en este caso tenemos el número i, ¿sí? Que si lo traducimos si hacemos la igualdad, nos quedaría siempre que va a ser la raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que en este caso aparece ese número complejo i, ¿sí? Lo podemos verificar ahí. Y ahora reemplazamos, ¿sí? Una solución va a admitir, ¿sí? Cuando las raíces, en este caso la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz de menos 1 directamente sí, ¿sí? Entonces vemos dos soluciones, ¿sí? Una donde ese 2 que está arriba de la base, ¿sí? Se va a sumar con ese 2i y con esa parte imaginaria, ¿sí? Se le llama parte imaginaria. Y otra solución donde ese 2 se va a restar con esa parte imaginaria, ¿sí? Muy bien.
Entonces ahora anotamos las dos soluciones, ¿sí? Acá podemos también descomponer esa base, ¿sí? O mejor dicho, distribuirla tanto a la parte real como a la parte imaginaria, ¿sí? En la parte real, en pocas palabras, me va a quedar 2 dividido 2, o sea, 1. Y en la parte imaginaria nos quedaría, bueno, acá tenemos el símbolo del número complejo, que sería el z, ¿sí? Ahí tenemos la parte real, que sería la A, y la parte imaginaria, que es la que acompaña al I, ¿sí? Muy bien. Una posible solución en este caso entonces sería que x es igual a 1 menos i, ¿sí? Ese sería el número complejo, ¿sí? Y la otra sería que 1 es, bueno, 1 sería más i, ¿sí? Entonces, si despejamos esa variable, tenemos ese número, esa raíz igualada a 0, ¿sí? Y tenemos ese factor por correspondencia. Ahora lo que hacemos es reemplazar todos los factores del polinomio que teníamos antes reducido, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la expresión factorizada, ¿sí? La expresión factorizada en los reales porque el ejercicio en particular me pide que ponga la forma factorizada en el campo real y la forma factorizada en el campo complejo, ¿sí? La forma factorizada en el campo real es la que está arriba, ¿sí? Y la forma factorizada en el campo complejo, ¿sí? Es la otra, ¿sí? Que en este caso, como sabemos que el conjunto solución admite esas raíces, me quedaría de esta manera, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo último que hacemos, ¿sí? Para verificar es que si nosotros multiplicamos esos factores, nos tiene que dar, obviamente, el polinomio original, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en la calculadora, ¿sí? Primero teníamos un negativo delante, ¿sí? Que salía del factor común. Ahora lo que hacemos es completar. Mi primer factor era x más 1, el segundo es x menos 2, y el tercero va a ser el que corresponde al campo complejo. O sea que el primero va a ser x menos 1 menos y, cerramos paréntesis, por x menos 1 más y. Muy bien, ¿sí? Acuérdense que esos factores complejos sí salieron de la propia uniforme, ¿sí? Igualando esa solución a 0, ¿sí? Entonces, si le damos Enter, vemos que ahí verifica, obviamente, el mismo polinomio del principio, ¿sí? Ahí tenemos ya directamente el ejercicio resuelto. Otra forma de verificar, por ejemplo, es viendo su forma factorizada, pero en el campo real, y tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces esto sería todo hasta acá, sí, así que les agradezco su tiempo y su paciencia, ¿sí? Muchas gracias.